venimos hablando en distintos programas de los proyectos y modificaciones que el Ejecutivo manda al Congreso para tratamiento, generalmente proyectos de ley grandilocuentes, extensos, con muchísimas modificaciones, y también lo que es muy común en este tipo de proyectos es que desde que se escriben hasta que llegan al Senado o a la Cámara de Diputados suele haber modificaciones. ¿Por qué? Bueno, por los convenios, los arreglos que sabemos que hay en el medio con senadores y diputados dialoguistas. Y tenemos que hablar hoy particularmente de la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada. Un nombre muy extenso, y como es extenso el nombre de la ley, también es extenso lo que se quiere modificar. Plantea varias modificaciones, esto se va a tratar mañana en el Senado. Es importante destacar, como decía recién, esta es una de las leyes que sufrió varias modificaciones, 13 modificaciones tuvo en el medio. Y habla de desalojos, habla del acceso a la tierra, cambia también la ley de manejo de fuegos, entre otras cosas. Ley de inviolabilidad de propiedad privada, volvemos a decir, se va a tratar mañana en el Senado y afecta particularmente en gran parte a los inquilinos, entre otros sectores. Nosotros hoy particularmente nos vamos a basar en el sector de inquilinos. Esto no quiere decir que la ley quede solamente ahí. Vuelvo a repetir, son muchas las modificaciones que plantea y es una ley bastante extensa. Vamos a compartir, te pido ya, Sofi, si podemos tener la primera imagen en pantalla. Lo que vamos a compartir con ustedes es una nota del medio Infobae de hace 2 días. Es una nota reciente que habla precisamente de las modificaciones que va a tener esta ley. No sé si la llegás a leer, Lau, porque no llego. Bien, aquí en ocasión de analizar, Noé, como bien decías, este proyecto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, algunos de los puntos que hay, que es en lo que hoy nos queremos detener, es en cómo afecta al tema de la vivienda y en particular la vida de los inquilinos de quienes alquilan precisamente, ¿no? Lo que estamos viendo entonces, bien decías, Noé, es una nota que salió en Infobae antes de ayer, el día lunes. Sí, queremos, para ser claros y honestos y precisos, lo que hemos hecho acá han sido recortes, hemos hecho extractos de nota de los puntos que consideramos más importantes. Como siempre, recomendamos que la nota la vayan a leer entera al sitio Infobae. Lo que hay acá son extractos de puntos principales. Bueno, ya en su título escribe, se puede ver en la nota, el oficialismo negocia y busca aprobar en el Senado una ley que habilita desalojos en 20 días. La norma es para los inquilinos por falta de pago. En el caso de los asentamientos, contempla que sean en tan solo 5 días. También elimina los topes de compras de tierras para capitales extranjeros. Bueno, como bien decíamos, ¿no? Esto es otro de los megaproyectos que tiene tantos capítulos. Hoy nos detenemos en el tema cómo afecta a alquileres e inquilinos. Continúa la nota, uno de los puntos más relevantes tiene que ver con los desalojos de inquilinos por falta de pago, capítulo en el que el oficialismo aceptó la mayor cantidad de cambios. Ahora vamos a ir con eso. El proyecto establece que ante la falta de pago, el propietario debe intimar al inquilino con un mínimo de 10 días de corrido, porque en el texto original habían puesto 3 días de corrido, no 3 días hábiles. 3 días de corrido. O sea que si te atrasabas un fin de largo, ya para cuando arrancaba la semana ya te habían desalojado. Bueno, y en el caso de lo que tiene que ver con desalojos en ocupaciones ilegales, bueno, los llamados barrios populares, que de hecho había una ley para esto que impedía los desalojos,
los desalojos, perdón, cuando la óptica del proyecto político era otra. Bueno, en este caso lo que se busca es que el juez tenga un poder mayor a la hora de accionar y de intervenir en este tipo de casos, y lo que establece es que dentro de las primeras 72 horas de la providencia se pueda ordenar un reconocimiento judicial para identificar a todos los ocupantes. Si uno lo tiene que pasar en limpio, acá lo que hay es una fuerte presión para terminar de echar a un sector de la población que está que se puede atrasar con el pago. Ahora vamos a ir desandando eso. Y luego, hablando en criollo, lo que hay es decirle a aquel que está excluido de toda posibilidad del acceso a una vivienda propia, así sea alquilando con mucho esfuerzo, decirle, estás despojado de toda posibilidad. Y bueno, vaya si no ha cambiado la óptica respecto de qué forma encarar en lo que tiene que ver con asentamientos precarios. Ahora me quiero detener en uno de los puntos que detallaba esta nota y que bien lo explicabas, Lau, que se cambió ese plazo de los desalojos. En un principio la ley lo que establecía era que fueran 3 días, ni siquiera días hábiles, como vos decías, si te agarraba un fin de semana largo te desalojaban sin ningún problema. Ahora se modificó a 10, que sigue siendo preocupante porque tenemos que hablar del contexto en el que se está viviendo. En un contexto en el que muchos trabajadores cobran quizás una parte de su sueldo de manera formal y otra de manera informal, que la cobran quizás en distintos plazos, que por supuesto también puede ser que ese cobro se atrase, que uno lo espera en cierta fecha y se atrasa. Bueno, distintos motivos. Quizás el banco tuvo un problema y no podés sacar el dinero o hacer la transferencia. Son múltiples los factores y las situaciones que se pueden dar. Y en un contexto donde el servicio, la ley de alquileres, mejor dicho, fue derogada previamente. Porque si hablamos de la situación de los inquilinos, tenemos que hablar que este ataque sistemático por parte del gobierno viene desde hace rato. Y no podemos dejar de mencionar, y ahora vamos a escuchar la palabra de uno de los referentes que lo detalla muy bien, no podemos olvidarnos del decreto del DNU 70/2023, que entre otras cosas derogó la ley de alquileres, que precisamente así delimitaba algunas líneas para que el inquilino pueda alquilar con ciertas condiciones. Bueno, hoy eso está completamente barrido. El inquilino depende de lo que el propietario quiera cobrar, en la moneda que quiera cobrar y con actualizaciones que el propietario quiera cobrar. En ese contexto de ataque brutal, hoy hay un nuevo ataque a los inquilinos. Y también no podemos dejar de mencionar, como decía hace un rato, el aumento sistemático de los alquileres, que ya ahora en un rato nos vamos a detener. Pero quien explica bien el DNU 70/2023 y la situación que están atravesando los inquilinos es Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, que por estos días daba una entrevista. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista que es mucho más extensa y lo analizamos. ¿Qué dice en materia de desalojos? Acelera los procesos de desalojo, quita la posibilidad de que inquilinos de vivienda o rural puedan demostrar que lo que plantea el dueño es falso. ¿Por qué? Porque obliga a la justicia en 72 horas mandar el desalojo, porque quita los feriados y días inhábiles para que la justicia tenga que funcionar, por lo tanto un fin de semana largo, afuera. ¿Por qué? Porque solo los días de atraso en el pago de un alquiler no necesitan que el inquilino se presente a decir, che, esto no es así. Solo con que el dueño diga, che, esto es así. En muchos casos se pagan los alquileres, no te dan ningún recibo, todo es en efectivo. El alquiler de vivienda en Argentina y el rural es en efectivo. Por lo tanto,
las condiciones que nosotros tenemos para demostrar que hay una relación de alquiler, que hay un contrato, que se pague el alquiler, son muy difíciles frente al poder. Más allá de esto que vos decís, de que obviamente para un inquilino es imposible llegar a la justicia. No vas a contratar a un abogado que te cobra un año de alquiler para demostrar que vos pagaste, etcétera, etcétera. Te vas. Por lo tanto, la ley de inviolabilidad viene a seguir en esa línea, pero nosotros tenemos el antecedente, que es el decreto 7023, que básicamente le entregó todo el poder a los dueños de las viviendas para que hagan lo que quieran con nosotros. ¿Sí? O sea que la propiedad privada que es inviolable en este caso es la propiedad privada de los poderosos. Sí, por supuesto, como siempre. Muy claro, Gervasio Muñoz, y explicaba claramente que el antecedente es el decreto 70-2023, que impulsó la misma persona que escribe hoy la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Estamos hablando de Federico Sturzenegger, que fue el ideólogo de este decreto y de esta ley. Y en este contexto, decreto 70-2023, ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que volvemos a repetir, se va a tratar mañana en el Senado. Y el otro punto a analizar son los aumentos constantes de los alquileres. Y queremos compartir algunos datos de un ranking que se hizo sobre las ciudades y las provincias que hoy representan el mayor costo en alquileres. Este informe corresponde a Reporte Inmobiliario, que detalla por un lado que los valores continúan en alza, aunque a un ritmo menor que el registrado durante los últimos 2 años, y aclara que la desaceleración se observa en la evolución trimestral. Pero vamos a basarnos en los números concretos que da este informe. En cuanto a los departamentos de 2 ambientes, quien lidera este ranking de los lugares más caros para alquilar un departamento de 2 ambientes, se encuentra Bariloche. Hoy, alquilar en Bariloche un departamento de 2 ambientes sale 1.191.000 pesos mensuales. Le sigue Neuquén, en segundo lugar, con un valor de 960.000 pesos. Estamos hablando de un departamento de 2 ambientes, vuelvo a repetir. Y en tercer lugar se encuentra Posadas, con un valor de 871.665. En este ranking de departamentos de 2 ambientes, Rosario se encuentra en el 9º puesto, con un valor de 624.625.000 pesos. El dato característico también de este reporte, de este informe, es que quien se encuentra en último lugar con un valor más económico es San Miguel de Tucumán. Y lo característico es que en los departamentos de 3 ambientes sucede lo mismo. Tucumán es el lugar donde estos alquileres se encuentran son más baratos, más accesibles. No significa que no sean precios elevados, por supuesto. Vamos a los departamentos de 3 ambientes, en este caso cambia el liderazgo. Fíjense que en los 2 ambientes mencionábamos a Bariloche. Bueno, cuando hablamos de un departamento de 3 ambientes, el ranking lo lidera Neuquén con un valor de 1.580.000 pesos. Es decir, que si sos una familia que tiene que alquilar un departamento de 3 ambientes, hoy en Neuquén están pagando alrededor de 1.580.000 pesos. Pensemos qué sueldo hoy se acerca a ese monto, porque realmente los sueldos en Argentina están muy lejos. En segundo lugar aparece Bariloche, que en el otro ranking estaba en primer lugar. En este caso es muy poquita la diferencia con Neuquén, 1.575.000. Y en Neuquén era 1.580.000, 5.000 pesos de diferencia. En tercer lugar, Posadas, con 1.212.000. Y en este caso, Rosario se encuentra en el 7º lugar, con un valor de 858.890 pesos. Este es un estimativo. Por supuesto que hay departamentos que van a estar más caros, hay otros que van a estar más baratos, pero este es el estimativo a partir del ranking. Fíjense, son valores que en la mayoría, muchos además, a esto hay que sumarle, por supuesto, las expensas, los servicios,
la comida, porque uno tiene que comer, por supuesto, y los gastos diarios, imagínense de cuánto tendría que ser un sueldo hoy para poder llegar a cubrir estos alquileres. Bueno, vamos a continuar en este caso con la ciudad de Rosario, porque anexando y enhebrando esta cantidad de datos es que se va dibujando un escenario que resulta preocupante. Y resulta preocupante en todo este contexto que venimos describiendo. Noé recién dabas los números y mientras leías esa cantidad de datos estadísticos, no podías sino pensar en qué será de la vida de aquel jubilado, jubilada o aquella pareja de jubilados que cobran la mínima, por ejemplo. Y es que en otros programas, y lamentablemente de programas anteriores al hoy, la cosa no ha mejorado. Jubilaciones mínimas que en muchos casos apenas cubren una mínima parte de medicamentos. Y fíjate que recién, y quiero enfatizar en el dato, que hablabas de precios solamente de alquiler. Solamente de alquiler, sacando expensas, sacando servicios. Bueno, y que para mala noticia de esta gestión, la gente tiene la mala costumbre de comer. Vamos a ir ya con la siguiente plaquita. Te pido, Sofi, la número 3. En este caso, nota del diario La Capital. Esto para ubicarlo en el orden del tiempo. Esto es de mediados de mayo, que es al momento en el cual hubo uno de los últimos relevamientos en torno a cómo está el mundo de la vivienda en la ciudad. Al igual que como con la nota con Infobae, invitamos a que lean la nota completa en el sitio del diario La Capital. Sí, lo que hemos hecho es realizar extractos de los de las partes que nos parecían las más importantes para poder graficarlo en el análisis de hoy. Bueno, en su título creo que ya es bastante claro y brutal. En Rosario, expresa el título, hay más de 32.000 viviendas vacías mientras crece la crisis habitacional. Un informe revela que el 8,6% de las viviendas de Rosario están desocupadas en un contexto de alquileres cada vez más difíciles de sostener. El informe, vamos a decir de dónde sale, el informe, porque acá no aparece. El informe son datos extraídos del CIPEC, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, que trabajó junto con el Instituto Lincoln. Fueron cruzando precisamente consumos, alquileres, para poder hacer un análisis preciso del tema de la vivienda vacías en Rosario. Bueno, de estos dos institutos sale este informe que, bien dice la nota, marca un dato que es estructural. Rosario construyó viviendas a un ritmo mucho mayor que el crecimiento de su población. Entre 2001 y 2022, la población creció 13,14%, pero la cantidad de viviendas aumentó 36,4%. Con lo cual, uno desde el más sentido común se pregunta cómo es que si aumentaron las viviendas en Rosario, en paralelo aumentó la gente en situación de calle, por ejemplo. Entonces, no sos vos, es este sistema y este modelo en particular político y económico que te está expulsando, que te está impidiendo el acceso a una vida y a una vivienda digna. Bueno, y algunos de los datos que también marcan es que la franja etaria de los jóvenes entre 25 y 35 años aún viven con sus padres producto de los aumentos que hay, los trabajos que son precarizados y los ingresos que se van componiendo de
El pluriempleo, precisamente. También lo que se detalla en el informe, y que lo cita la nota aquí del diario La Capital, es que el dato que se detecta, hay una gran dificultad solo en llegar a pagar el alquiler. Y nos queremos detener en eso porque hablamos solo de el alquiler. Después, ni hablar todo lo que hay. Expensas, servicios y bueno, y los gastos que uno tiene en su vida cotidiana. La Claro. comida, el transporte. Que además el alquiler es el primer pago que uno hace cuando cobra. ¿Qué haces? Cuando cobras lo primero que haces es pagar el alquiler y después ves, es triste decirlo de esta manera, pero después ves el dinero que te queda y en base a eso organizás el resto del mes. Y muchas veces no llegás a fin de mes, porque ya antes del 15 no tenés plata. En este contexto estamos. Y esta nota detalla otro punto que se suma a este escenario, otro problema estructural que es construir. Quizás en otro momento uno pensaba en ir comprando de a poco materiales. En el caso de que tuvieras un terreno, porque también esa es otra realidad, a la hora de construir tenés que contar con el terreno y con la plata para los materiales. Bueno, hoy construir realmente es dificilísimo, porque los materiales de construcción aumentaron muchísimo, siguen aumentando. Entonces, ese sueño quizás de ir construyendo tu propia casa, que está mal decir sueño, porque no tendría que ser un sueño la casa propia, tendría que ser una realidad. Pero bueno, hoy estamos en este contexto en el que por un lado no podés pensar en construir, el sueldo no te alcanza para pagar un alquiler y a la vez surgen este tipo de iniciativas, de proyectos que atacan aún más a un sector bastante vulnerado. Y pienso, vos recién hablabas de los jubilados, recordaba cuando apenas habían pasado unos meses del decreto 70/2023, esa pareja de jubilados que se quedó sin hogar porque no les alcanzaba para alquilar y vivía en su auto. No sé qué habrá pasado hoy con esa pareja, sería interesante poder indagar, pero una pareja de jubilados que no pudo seguir pagando su alquiler y que tenía que vivir en su auto. Esta es una política de crueldad. Y vamos a mostrar la otra cara de la moneda y te pido ya, Sofi, la siguiente imagen. Y tiene que ver con que a este contexto complejo tenemos que sumarle la situación de los trabajadores de apps, que son trabajadores precarizados, con pocas condiciones laborales. Esta es una nota de enfoque sindical, lo mismo. Fuimos haciendo distintos recortes, pusimos distintos fragmentos de esta nota, pero lo invitamos a que lo lean completo. Y es un dato muy crudo el que da esta nota porque habla de que crece el endeudamiento entre repartidores de aplicaciones y que están reclamando regulación sobre las tasas de interés. Desde el Sindicato de Trabajadores de Reparto, leo textual, por aplicaciones, advirtieron que cada vez más repartidores recurren a créditos ofrecidos por las propias plataformas y reclamaron una regulación estatal de las tasas de interés que en algunos casos podrían alcanzar niveles muy elevados. Y quien habla en esta nota, quien da su testimonio, es la secretaria general de gremio, Belén de Ambrosio, que sostuvo que muchos trabajadores terminan extendiendo sus jornadas laborales para poder afrontar el pago de los préstamos. Según explicó, gran parte de esos créditos están destinados a la compra o reparación de bicicletas y motocicletas, herramientas fundamentales para desarrollar la actividad. Es decir, hoy los trabajadores de la app, que se les rompe la moto, se les rompe la bicicleta, están tomando este tipo de préstamos para poder arreglar su instrumento laboral y poder seguir trabajando, en algunos casos en jornadas de entre 10 y 12 horas. La exposición de este sistema de financiamiento se vincula en gran medida a las dificultades que enfrentan numerosos repartidores para acceder al crédito bancario tradicional debido a la falta de historial crediticio o de ingresos registrados bajo esquemas convencionales. Bueno, esta nota es mucho más compleja y más adelante en el programa vamos a extendernos en esto porque vamos a tener una entrevista relacionada, pero fíjense, a un panorama complejo
que tienen hoy estos trabajadores, que en algunos casos trabajan de entre 10 y 12 horas para poder llegar a un salario o a un dinero mínimamente digno. Bueno, a eso se le suma el endeudamiento en muchos casos para poder seguir trabajando, para poder arreglar su instrumento de trabajo como es la moto o la bicicleta. Y en este contexto, muchas veces ese endeudamiento es para poder pagar el alquiler, para poder llegar en el mes, el día 10, a pagar el alquiler. Bueno, estos son los distintos panoramas. Quienes vienen trabajando de cerca con este tema, que vienen realizando informes, relevamientos en la provincia de Santa Fe, pero también haciendo foco local en la ciudad de Rosario, es el Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz. Por estos días, te pido tengamos preparado el videito número 5, por estos días en el streaming de LAT, particularmente en el programa Siga Siga, la directora de este centro, del CESO, por su sigla, dio su palabra respecto de cuánto representa del salario los costos del alquiler. Y nos decía esto. Y bueno, la realidad es que cuando uno se cruza esos datos de los precios de alquileres, por ejemplo, la mediana para los monoambientes en 380.000 pesos y uno mira cuánto ganan las familias rosarinas Claro. o un trabajador de la ciudad, lo que notamos es que cada vez se lleva una mayor proporción de ese ingreso el pago del alquiler. Y acá estamos midiendo alquiler peladito, digamos, Sí, ¿no? nada Falta más. para sumarle todos los gastos asociados a la vivienda que parten desde las expensas, que pueden encarecer hasta un 15-20% más, dependiendo también del tipo de departamento, y todos los servicios que sabemos que hoy pesan mucho. Ujú, Muchísimo. sí. Bueno. En este contexto de incremento de los alquileres, de crisis habitacional, uno, por supuesto, va buscando distintas alternativas para poder acceder a esa casa propia, para poder acceder a la vivienda. Y tenemos que mencionar también, en este caso, uno recurre, por ejemplo, a planes de ahorros. Planes de ahorros para poder ir construyendo. Quienes tienen hoy un ingreso formal van pagando mes a mes durante muchísimos años un monto determinado que a cierto tiempo le permite tener su hogar en un lugar establecido. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque tenemos que hablar también de la situación de Bahuen Pilaí. Bahuen Pilaí es una de las empresas, en realidad una unión de empresas transitorias, porque son 3 las empresas que se fusionaron y que actuaron en este caso, que dan planes de ahorros precisamente en el plazo de 20 años en el que una persona va pagando mes a mes las cuotas. En este caso, lo que establecía Bahuen Pilaí es que estamos hablando de determinados contratos. Por supuesto que en cada lugar es distinto, pero estamos hablando de lo que ocurre aquí en Rosario, de la situación que están atravesando muchísimas personas aquí en Rosario. Se les prometió que con el pago de estas cuotas, luego de 20 años, tendrían su hogar en la zona céntrica de Rosario. Hoy, la situación que están atravesando muchísimas de esas personas que pudieron continuar pagando las cuotas, porque también hay otra realidad, que es que muchas de las personas en el medio tuvieron que dejar de pagar por la crisis, porque se quedaron sin trabajo, tuvieron que vender ese plan de ahorro y seguramente con pérdidas. Bueno, pero en este contexto, quienes pudieron seguir pagando con muchísimo esfuerzo, porque sabemos que no son cuotas accesibles, no son cuotas baratas, bueno, quienes pudieron seguir pagando se encuentran hoy con 2 situaciones. Por un lado, con que la empresa les dice que las casas no van a ser en esos lugares, sino que les ofrecen sus hogares en Funes. Y por el otro lado, las personas que terminaron de pagar se encuentran con que ahora tienen que esperar entre 3 y 5 años porque las casas no están todavía terminadas. En este contexto, bueno, se juntaron distintos vecinos que accedieron a este plan de Bahuen Pilaí y lo traemos a colación porque hace también
al tema de la crisis habitacional, porque uno va buscando soluciones, pero en el medio también está la especulación financiera. Y por eso hablamos de Bauen Pillay. Vamos a compartir el segmento de una de las damnificadas y es Alicia Bernal quien habla, que estuvo aquí en Borley con los amigos de Versión Noticias, que los invitamos a que los escuchen de lunes a viernes de 9 a 11. Allí Alicia Bernal comentaba precisamente la situación que están atravesando, el incumplimiento y las irregularidades que tienen en este plan de ahorros. La escuchamos y lo analizamos. Empezamos a ver que había incumplimientos también en la entrega concreta de la vivienda. O sea, cumplidos los 20 años, 280 cuotas pagas, la empresa no entregaba las viviendas y prometía o adjudicaba también de manera compulsiva en un lugar que es Los Pasos, que es en zona suburbana de Rosario, es en el límite entre Funes y Fisherton, frente al Estadio Mundialista de Hockey, en una zona que incluso, bueno, ahora está un poco, tiene más servicios, pero en un momento ni siquiera tenía servicios básicos. A ver, Alicia, entonces vamos haciendo en orden cronológico. Se pagaba 20 años, algo que te estaban prometiendo en el centro de Rosario. Hubo ya inconvenientes, como decías, con la licitación, con todo, y luego la empresa lo que tiene para responderte es que te ofrece algo en otro lugar que no era lo pactado. Y además, no en el plazo pactado, porque esos edificios, ese humo que te adjudicaban en un lugar que no habías contratado. Además, tengamos en cuenta que no es lo mismo el centro de Rosario que una zona como la que yo te describo, no es el mismo el valor del metro cuadrado, todos lo sabemos, pero además humo en el sentido de que eso que te ofrecen no está construido. Entonces te dicen que 6, 7 años o más el tiempo que demande la construcción. O sea, con la demora que ya tenías, 6, 7 años más todavía. 6, 7 años en una zona que no es la que contratas. O sea, por donde lo mires, es una cosa que no resiste lógica, digamos. Bueno, como bien decías, Noé, la situación que viven los damnificados de Bauen Pillay termina siendo simbólica respecto de la especulación financiera, la especulación inmobiliaria, y es también lo que nos inspiró a darle título, como pueden ver en la plaquita, al análisis de hoy: un mercado libre que, valga la redundancia, librado a su voracidad sin la más mínima regulación. Bueno, en la vida cotidiana, no en las teorías del presidente, en la vida cotidiana es esto. La gente, cuando no queda en la calle, le confiscaron los ahorros. Dicho sea de paso, por este tema, en estos días, en estas últimas semanas, el Consejo Municipal creó el registro de damnificados por una de las situaciones que allí se comentaba, comentaba Alicia en esta entrevista, que la empresa, por ejemplo, no brindaba datos de una cantidad de cuestiones que hacían a la vivienda. De modo que el inquilino muchas veces no terminaba de saber cuál era la situación exacta respecto de una cantidad de cuestiones. Pero fuimos un poquito más allá y rascamos en quiénes están detrás de Bauen Pillay. Vamos a ir con el último videíto que tenemos de material para el día de hoy y vamos a darle complemento y cierre, porque tal vez más de uno que no conozca se pueda llevar una sorpresa. Escuchamos la segunda parte de Alicia Bernal y vamos al cierre. Pillay es una empresa muy poderosa de la ciudad de Santa Fe originariamente, propiedad de la familia Vigo. Es una familia patricia, digamos, de la ciudad de Santa Fe, muy vinculada también a la dictadura militar. La Casa de los Vigo era conocida como la Casa de los Lamentos. En el año 76, los familiares desaparecidos iban ahí a
a reclamarle a Vigo, o sea, a ver si Vigo podía interceder, ¿no? En este camino, en este recorrido, digamos, que todo el mundo hacía. Una familia sumamente poderosa. Pilaí. Bien, mencionaba a Pilaí en el contexto de la dictadura y tenemos que decir, Noé, decías que Bauen Pilaí es precisamente la fusión de dos sectores, quien dedicaba más a la construcción y lo que era la cuestión meramente de la administración financiera. Detrás de Pilaí tenemos que mencionar dos apellidos, dos nombres. Uno es el de Marcelo Boroviov, fue presidente de la DAIA y estuvo en el ente administrador del puerto. No, hago esta cara porque esto de un sector a administrar más aquí en la provincia de Santa Fe. Estuvo en las gestiones del Frente Progresista entre el 2010 y el 2014 y en el año 2022 fue condenado por administración fraudulenta y estafas. Ese es uno de los nombres detrás de Pilaí. Un detalle nomás. Un detallecito. Puede pasar. El otro nombre que mencionaban era el de Vigo, y Alicia Bernal decía que en tiempos de la dictadura la gente iba a reclamar si Vigo, desde el poder y la figura que ostentaba, no podía interceder, tal vez en cierto reclamo. ¿Por qué? Porque Javier Vigo Leguizamón, que es el otro hombre y nombre principal detrás de Pilaí, tiene una trayectoria de poder en el Círculo Rojo santafesino. Presidente de clubes de la elite, caso Hípico, caso Laun, caso Club del Orden y de la Bolsa de Comercio. Pero también Vigo fue subsecretario de Justicia y Culto durante la última dictadura militar. Así como escuchan. Funcionario de la dictadura. Ese es el tipo que arrancó el emprendimiento de Pilaí en 1976, en el primer año del golpe. Y luego funcionario en los 80 con la dictadura. A la salida de la dictadura, Vigo va a militar con Victoria Villarroel al CELTIV. Esto que se conoce como el Centro de Estudios Legales Víctimas de lo que ellos denominan el terrorismo de las agrupaciones armadas. Funcionario de la dictadura, militante con Victoria Villarroel, que pide por la liberación de los genocidas. Y el otro, que integra Pilaí, condenado por administración fraudulenta. Vaya si no hay una historia de fraude y estafa de quienes encabezaron el proyecto de Pilaí. Por eso, un mercado libre tiene como consecuencia inquilinos expulsados.